el pueblo de Las Junturas quiere hacerle un homenaje al señor Jorge Ardú por su trayectoria, por su trabajo y por ser una gran persona y haberlo hecho quedar tan bien al pueblo de Las Junturas. Papá nació el 5 de enero, en su documento tiene el 17 de noviembre. Si lo ponemos en contexto, y en esa época se cambiaban las fechas, ¿no? Porque, o para no entrar, o entrar al correo, o entrar en los trenes, ¿no? Hay que ver la historia en ese momento, ¿no? Viene de una familia que mi abuelo es árabe y mi abuela también. Llega primero mi abuelo de Siria. ¿Te acuerdas en qué año? No, pero debe estar alrededor del 20 y algo, más o menos. Sé que viene como enfadado con su padre, mi abuelo, y después manda a llamar a mi abuela Rosa. Mi abuelo se llamaba Salomón. Y viene Rosa con Antonio, que es el primer hermano de mi papá. ¿Sí? Cuenta la historia también que inclusive el papá de tu abuelo vino a buscarlo. Claro, totalmente, vino a buscarlo para llevarse. Es el comentario en sí de mi papá, que había venido para llevárselo, pero no, él se queda y se quiere quedar acá. Andás a ver cómo fueron las cosas, por qué se vino y cuál es el vínculo que habrá tenido con su padre en ese momento, ¿no? Salomón. Cuando llega a Las Junturas, ¿llega solito él? Sí. ¿Se instala en Las Junturas haciendo qué? Se instala en Las Junturas, me parece que por el tema de ramos generales. Sí, se asocia, creo que con un primo, el cual lo habilita a poner un negocio de ramos generales, ¿sí? Todo lo que es lo que llamaríamos ahora el almacén, ¿sí? Eso. Mi papá, Jorge, era el más chico de los varones y uno de los más chicos de todas. La más chica era negrita, pero él era como el más. A veces decían que era como el preferido de los padres. Sí, sale con mi abuelo, salían los dos o acompañaba con mi abuelo, ¿sí? Salían a vender a los lugares, ¿sí? Se quedaban a dormir seguramente en algunos lugares donde le daban alojamiento, ¿no? Para dormir y descansar. Y después volvían. Ahora me viene el recuerdo que él contaba que, por ejemplo, en Navidad, que todos nosotros recibimos regalos, ellos recibían, por ejemplo, una sandía, un melón. Ese era su regalo de Navidad. Él empieza con la verdulera. Después de la verdulera empieza con, con la verdulera en una pequeña orquesta ahí en el pueblo, ¿sí? De él. Después empieza con el piano, que después iba a tomar clase él con una persona en la juntura que le daba, porque él no tenía piano. La mayor emoción que en una de las giras que él hace con un piano prestado, cuando vuelve se lo bajan a la casa y él le dice al padre que por qué lo bajan. Y el padre se lo había regalado. Perdón. Se lo pagó mi abuelo. Bueno, él a los 17 años se viene a Córdoba. Se viene a Córdoba. Se viene a Córdoba a una pensión en la calle Chacabuco. Que se fue para el lado del mercado de Abasto, había alquilado algo ahí, estudiaba la música y empezó a tocar en
en el conservatorio y empezó a hacerse. Y así fue formando una orquesta con la cual viajaba por todo el país. Y empezó a trabajar en sus, digamos, con orquesta como pianista, ¿no? Ya todavía no había formado su propia orquesta. ¿Sí? Y siempre lo había contado, el tema de su traje, que había venido con un traje, creo que era a rayas azules, y le pedían para ingresar a la orquesta que el traje sea negro. Y creo que lo tiñó, porque era el único traje que tenía. Se casaron. Esa historia de amor de muchos años. Papá hacía en Redes Cordobesa, hacían los bailes, que en esa época se iban con las mamás a los bailes. Entonces mi mamá va con una amiga que es una de las testigos de la foto, ¿no? Entonces lo miran y la amiga dice, qué buen mozo que es el pianista. Y mi mamá le dice, riéndose con 15 años, yo te lo voy a quitar, le dijo. La cuestión que mi papá en su momento se llevan de 10 a 11 años de diferencia. O sea que si mamá tenía 15, papá tenía 25. Le manda un papelito donde decía que lo esperaba en la Plaza San Martín. ¿Tu mamá, tu papá o...? Mi papá, mi mamá. Mi mamá, en esa época, no había nada. Mi mamá vivía del Hospital Córdoba a 3 cuadras, en la calle Lituania, ¿sí? En una casa con hija única. Mi mamá es hija única. Entonces lo tenía que esperar ahí en la Plaza San Martín. Lo esperó 4 horas a mi papá. Yo, cuando me contaba la historia, yo no podía creer. Le digo, mamá, te quedaste sentada. Yo media hora, ¿sabes qué? Le digo, mamá, no, en esta época ni 10 minutos. Le esperó, creo que como 3, 4 horas, no te quiero mentir, hasta que llegó mi papá, que había tenido una entrevista en una radio o algo y que había retrasado, bueno. Y a partir de ahí, sí, empieza su vínculo. Se casan. Con mi mamá, tenía 17 y mi papá 27. De parte de mi abuela, de parte de mi abuela, de mi mamá, querían para mi mamá uno que trabajara en la parte de trenes, en el ferroviario, porque en esa época el que trabajaba era pujante. En vez de un músico, era como que no le entraba, me parece, mucho a mi abuela, ¿no? Tres. El Jorgito, que de ahí viene la canción Jorgito mío. Jorge Ardú, el Orlando Ardú, que es político en este momento, y Carolina, que bueno, es la más chica, que es vive en Altagracia. Casado. Pero muy bueno. Yo sí, lo único que estoy agradecida con él. Para mí fue un padre espectacular. Me mostró que todo se puede si uno lo pone. Él todo lo hizo desde el corazón. Y si a lo mejor no era ese padre efectivo, era más duro a lo mejor en algunas cosas, porque decía, bueno, la independencia, estudien, eso. Pero nadie, siempre lo veo a la distancia de que ningún padre hace algo mal por un hijo, sino que al contrario. Creo que lo hace siempre con la sabiduría de que todo, ¿sí?, es para bien. Que después nos equivocamos como padres, nos equivocamos.
pero yo creo que él fue excelente. Un tipo simple, llano, franco, honesto. No puedo decir otra cosa. Un buen padre. ¿Amiguero? Muy amiguero, sí, muy amiguero. Sí. Y muchos amigos tenía que, tangueros como él, que lo seguían mucho. Ahí se pone a tocar con el teclado de la nieta, porque no había piano ahí, pero trajo el teclado de la nieta que estaba aprendiendo y se me faltan teclas, decía él, pero tocó lo mismo con eso. Y me dice, ¿qué quiere que le toque? Y le digo yo, Mercedita, le digo. Y bueno, me dice, ya se la voy a tocar. Bueno, siguió tocando distintas piezas, tocó otros valses, tocó otra música, tocó tango. Y yo no sé si se olvidó o no lo sintió en ese momento. Y yo no le dije nada, porque yo sé, a los artistas no se les dice nada, porque tocan lo que sienten, lo que gusta en ese momento ellos, lo que les gusta a ellos en ese momento, lo que lo están sintiendo. Porque el artista es sentimiento, se mueve ahí. Entonces yo por respeto no dije nada. Y a los 2 años vino acá y se pone a tocar con un teclado de un amigo que llevó de acá, Omar Bosa, que era el grupo que nos juntamos siempre, ahí hacemos reuniones en el campo, y lo llevó al teclado y tocó ahí. Lo primero, cuando se va a sentar al teclado, me dice, se la debo a Mercedita, se la voy a tocar ahora. Después de 2 años, se había acordado de eso, de la deuda. Él vino con su orquesta y le dijeron, dice, ¿por qué no lo invitas al gringo este que canta algunos temas? Y bueno, me hizo subir al escenario, que para mí fue algo muy grato. Me he sentido más que orgulloso de que una orquesta de ese nivel me haya acompañado. Él tuvo el don de la música, según me contó a mí, toda la vida. Toda la vida. Como que estaba primero con la batería, después con la verdulera y después llega al piano. Que después iba a tomar clase él con una persona en la juntura que le daba, porque él no tenía piano. Cuando empieza a ser famoso, que empieza Sí. a escribir canciones, inclusive a su pueblo, Sí. a su hijo mayor, creo. Sí, también. sí, Jorgito mío, se llama el tema. Exactamente, Sí, Jorgito mío. con ese tema es conocido en Japón. Por eso lo llaman en Japón por ese tema. O Jorgito mío. Y a partir de ahí empieza a ir por 3 años seguidos a Japón. Habían armado un ómnibus y en ese ómnibus trasladaba toda la orquesta. Había la puerta trasera que se la habían modificado para que entrara el piano. Lo que llama la atención es que como el piano no se desafinaba con los caminos que había, que en esa época no había asfalto. Tenemos que pensar que en esa época, en primera instancia, mi papá tenía un ómnibus
que tenía el nombre de él, que decía el fantasista del teclado, y lo pintaban y todo, como esos ómnibus que trasladaban todo. Y había que llevar todo, o sea, tenían que llevar el piano, los bandoneones, los violines, el contrabajo, bueno, entonces, el ómnibus estaba, digamos, acorde, realizado para eso. Entonces, la parte de atrás tenía una puertita, que me acuerdo hasta el día de hoy, que se abría la puertita donde de mi casa salía el piano con 3, 4 que lo levantaban, lo subían al piano, subían el bandoneón, la música que tenían que llevar, o sea, más todos los trajes, no me acuerdo, donde ponen las partituras con el nombre de él, los atriles, todo lo ponían ahí. A tal hora salían de mi casa, ¿sí? Pasaban por un bar de la calle Maipú y Chacabuco y Olmos, creo que es, que se llamaba, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el bar en estos momentos, pero muy tradicional de esa época. Buscaba el resto de la orquesta y de ahí salía, dependiendo, a veces tenían 3 horas, 4 horas, 5 horas o 2 horas, entonces tenían que ir y pasaba. Entonces siempre era muy nervioso él, porque creo que en sí buscaba siempre como la perfección, que todo estuviera bien, que nadie llegara, y siempre a último momento o alguien se enfermaba, o había que irlo a buscar, o había que esperarlo, o faltaba alguna cosa. Tenía manos, los dedos largos y las manos grandes, o sea, era mano de pianista, ¿sí? Él, cuando quería explicarte cómo tocar el piano, decía que no tenías que levantar los otros dedos. Uno automáticamente, cuando uno toca el piano, uno hace esto, ¿no? Va levantando los dedos. Y él decía no. Y me acuerdo que él contaba que no sé qué le ponían a él en su momento cuando iba aprendiendo, ¿no? Para que no levantara la mano. Siempre decía que las manos tenían que hacer ejercicio, ¿sí? No era una persona que hubiera hecho ejercicio toda su vida y vivió hasta los 99 años, ¿sí? Pero sí, constantemente se ponía crema en las manos, ¿sí? Y siempre ejercitaba las manos, ya sea con movimientos o 2 horas por día con piano, ¿sí? Porque hasta él mismo se daba cuenta, ¿sí? De que a veces se le saltaba una nota. Tomaba café con leche con 2 tostadas, con mermeladas, de frutilla, le encantaba. A la mañana desayunaba eso. Al mediodía le gustaban las papas fritas con el huevo frito. Y el lomo o la carne, pero siempre le parecía dura la carne. Y después a la noche no cenaba, sino que tomaba su café con leche con 2 tostadas. Costumbres ancestrales y de venir de familias con pocos recursos. Exacto, entonces Era la cena de todo, era una comida y después la cena. un café con leche, exacto, un café con leche con 2 tostadas. El queso le fascinaba el queso Roquefort. Mucho los frutos secos, les encantaba. No tomaba mate. Mamá tomaba mate desde que se levantaba hasta que se iba, parecido a mí. Pero él no. Él tomaba café con leche. Era obsesivo con la leche. En sus momentos de intimidad, le gustaba leer, le gustaba hacer. Sí, estaba siempre muy actualizado. Todo el tema de las noticias, todo. Noticias, política. Los diarios toda la mañana, escuchaba la radio, miraba la tele. No le gustaban las películas. Nunca lo ibas a ver una película, una serie, nada. Mi mamá se veía todas las series, todas las películas, todo. Él se ponía al lado y le hacía cosquillas, masajes a mi mamá. No era muy dulcero en ese sentido. Lo único que le gustaba a él era el mantecol. Y era muy de comer frutas secas.
vivía dátiles, pasas de uva, fruta le encantaba. Lo que le gustaba mucho que mamá le hacía era zapallitos rellenos. Los cusa, ¿sí? Le encantaba que mamá se los hiciera así relleno, eso sí le gustaba. Pero a lo mejor comía 2 cusa con mucha pimienta, porque le ponía pimienta a todo y limón a todo le ponía. Pimienta y limón no podía faltar en su comida. Sí, y eso le gustaba muchísimo. Mamá a veces se enojaba porque hacía muchísima comida y él comía 2 bocaditos. Y después vino, cuando venía Jorge Ardú aquí a la Juntura, era un lleno total. La gente del pueblo lo iba a saludar, era un hijo más, un predilecto de aquí, ¿no? ¿Vos te acuerdas, alguna anécdota con él personalmente? Y anécdotas con Jorge, sí, cuando inauguramos este museo, él trajo el piano, vino, tocaba acá, cuando yo tenía 80 años más o menos, y se le llenaba de gente, toda la gente del pueblo vino a verlo tocar, ¿no es cierto? Fue muy dado en la localidad, cuando sabían, hoy viene Jorge, venía a inaugurar esto, el piano, entonces la gente venía otra vez, vino, volvió a tocar, nosotros dábamos música de piano, aquí, instrucciones, enseñamos música, que en este salón que tenemos acá. Donde la muchachada al ritmo de un gotán. Se va él a Buenos Aires cuando estamos hablando de Gostora Tango Club, que me contaba él, ¿no? Él empieza a tener mucha fama acá y lo llaman a Buenos Aires. Cuando va a Buenos Aires, entra a Radio Nacional, ¿sí? Y en un momento le proponen quedarse en Buenos Aires. Y él dice que no, que se vuelve a Córdoba. Pero era tal el éxito que él tenía, ¿sí? Que él decidió seguir acá, ¿sí? No irse a vivir a Córdoba. Yo creo que él se sentía muy cómodo donde estaba. Yo creo que la decisión de él, a veces uno, si piensa futuro, habrá dicho, en Buenos Aires uno tiene muchísimas más oportunidades que acá, pero bueno, él quedó y quiso quedarse en Córdoba y de acá al mundo, ¿no? Lo comenta, yo creo que aproximadamente haber tenido 80 años, estaba con mamá, creo que lo hablan entre ellos, ¿sí? En retirarse en el momento justo, no dejar que pase el tiempo y no retirarse nunca, sino que hacer un retiro en vida, ¿no? Creo que fue esa la decisión, de irse. También, obviamente, el tema de la noche y a esa edad también era todo un trastorno, en el sentido de que uno puede querer mucho, pero también el cuerpo pide ya otras formas, ¿no? Pero creo que fue así, creo que fue una decisión mutua de los dos. Él hace su última actuación en público en el Teatro San Martín. Sí, en el Teatro San Martín, ahí estuvimos todos, sí, lo acompañamos y estuvimos con él, creo que fue... Sí, aproximadamente fue en esa época. ¿Cuál fue su último tango que tocó o que quiso tocar? Naranjo en Flor. Cuando estaba internado, él decía que estaba tocando ese piano, ese tema. Lo sentía. Sí. Creo que ese tema, si uno busca, y me gustaría buscar en sí, primero el contexto, cuándo fue creado Naranjo en Flor, quién fue el autor de Naranjo en Flor y cuál fue la intención de esa creación de Naranjo en Flor. Creo que es un tema que trae como ese tema de renacer en otro lado. Perdón. Como abuelo era divino. Le preguntaría a mis hijos y para ellos fue divino. Hasta el día de hoy se ríen porque él tenía una frase cuando llegaba acá que era: ¿están felices? ¿Están todos contentos?
Entonces ahora llega mi hijo y dice, ¿están todos contentos? Entonces como que queda eso entre nosotros. Él está todavía entre las conversaciones entre nosotros. Y yo creo que llega un punto que uno transita, ¿sí?, una vida como la fue mi papá, donde tuvo mucha fama social, mucha gente que lo mantuvo, digamos, como un ídolo, ¿sí? Y después uno llega al final de la vida con sus afectos, ¿no? Entonces eso de la intimidad, de lo último, hace que uno conozca a la esencia. Antes Jorge Ardú era Jorge Ardú, el pianista, y hoy mi papá.